hoy un resumen acerca del precio y del volumen en su comportamiento dentro del mercado. Nos dice Tom Williams en su libro Maestros del Mercado que si bien el precio parece estuviera moviendo de manera azarosa, de manera aleatoria, no se mueve exactamente así, sino que más bien son los profesionales los que están manipulando el precio, no todo el tiempo, pero sí en los momentos en los que manipulan dejan ciertas huellas y lo podemos detectar mediante un indicador en específico que él le llama el indicador de la verdad y nos recomienda basarnos en este indicador, que sería el indicador del volumen, que lo que hace es mostrarnos la cantidad de transacciones hechas en un periodo de tiempo. Por ejemplo, aquí esto sería un gráfico de 5 minutos. No importa el instrumento que estemos leyendo, en este caso es el IS, el mini S&P 500, el Standard & Poor's. Y la configuración está en velas japonesas de 5 minutos. Por tanto, cada barra que vemos aquí del volumen serían la cantidad de transacciones realizadas en 5 minutos. Es decir, aquí vemos una barra súper alta y vemos en el margen derecho que nos dice 91.485,64 transacciones en esta pequeña vela, que sería una de las últimas velas cerrando ya el mercado americano. Entonces eso sería el volumen. ¿Cómo poder interpretar y relacionar el volumen con relación al precio? Primeramente debemos de diferenciar un concepto, o aclarar más bien dicho, un concepto de que una vela que de repente es bajista, que obviamente se trata de mayor oferta en relación a la demanda, no significa que su volumen sea volumen de oferta o volumen vendedor. Por tanto, si queremos comprar o adquirir 10.000 acciones, necesitamos que alguien nos venda esas 10.000 acciones. Por tanto, al mencionar el volumen, no nos dice, no nos aclara si ese volumen ha sido comprador o vendedor. Sí que podemos hablar de que la demanda supere a la oferta o que la oferta supere a la demanda. Así como aquí podemos ver esta enorme barra de volumen y podemos ver qué es lo que está intentando el profesional metiendo toda esta cantidad de capital. Lo que podemos observar es que aquí hay una caída inmensa a partir de la apertura del mercado hasta ya cerca del cierre del mercado. Y justamente exactamente cerrando ya el mercado con este nivel de volumen, lo que el profesional está haciendo es parar el precio, detener el precio. ¿Y cómo podemos saber eso? Pues simplemente esperando, es decir, el precio viene cayendo y una vez que aparece este nivel de volumen alto, lo que el precio hace es parar. Por eso justamente a este tipo de volumen se le llama volumen de parada. Vamos a anotarlo aquí. Sería volumen de parada, lo que encontraremos en estos libros. Volumen de parada entonces es el volumen que podemos observar que tiene mayor cantidad que los volúmenes anteriores y lo que hace es detener cierta dirección, ya sea a la alza como también puede ser a la baja. Voy a dibujar aquí si observamos que el precio viene cayendo y posteriormente vemos que aquí se incrementa el volumen de manera drástica y el precio, en vez de continuar fuertemente hacia abajo, en vez de hacer eso, lo que hace es irse en contra de la dirección en la cual venía, pues simplemente es un volumen de parada, porque lo que está haciendo es parar toda esa direccionalidad con la cual estaba viniendo. Por tanto, a esto se lo llama volumen de parada.
lo que el profesional está haciendo en ese momento es absorber toda la oferta, en este caso la oferta, ya que el mercado está cayendo, y lo que quiere hacer es adquirir los contratos a niveles bien bajos para poder vender posteriormente más caro. Entonces el profesional lo que hace es comprar aquí cuando todo el mundo está vendiendo, es decir, la psicología en masa funciona por medio de las emociones. En este caso la emoción predominante sería la del miedo, la del pánico. Por tanto, todos los inversionistas que compraron aquí, que compraron aquí, que compraron aquí, están perdiendo. Por tanto, se quieren deshacer de esos contratos. ¿En dónde se deshacen? En estos puntos en donde el profesional está comprando. Y justamente es una manipulación, digamos, en tanto engañosa, porque siendo que los medios de comunicación nos dicen que el mercado se está desplomando, las redes sociales nos dan malas noticias y demás acerca de la economía mundial, el precio entonces empieza a desplomarse y la gente empieza a vender sus contratos, sus acciones, sus bonos y demás. Y si nosotros estamos vendiendo y efectivizamos, es decir, tiene liquidez, significa que hay un comprador. Y siendo que hay noticias tan malas, vemos en el gráfico que el precio está cayendo y todo el mundo nos dice que el mercado seguirá cayendo aún más. ¿Por qué alguien está comprando? Porque tiene información privilegiada, es decir, sabe que el precio va a retomar la subida. ¿Y quiénes son los que tienen esa información privilegiada? Los profesionales. Tienen información privilegiada y tienen también el capital con el cual pueden mover el mercado. Pueden hacer esta maniobra, que de lo que se trata según la metodología Wyckoff es volumen de parada. Aquí normalmente se le simboliza simplemente con VP, volumen de parada. El precio posteriormente viene arriba y ellos vuelven a vender para que el precio vuelva a caer. En ese momento ellos ya quitan un beneficio que vendría a ser este rango, este margen. Si ellos compraron aquí y venden aquí, ya están quitando beneficios. Y no hablo de un contrato ni de 10 contratos, sino que de miles de contratos. Entonces ya quitan beneficio y además hacen que el precio vuelva a caer. Cuando el precio vuelve a caer, la gente vuelve a entrar en cortos, es decir, a la baja, es decir, en venta. Por tanto, el precio vuelve a caer y es en esta zona en la que se mantiene. Cuando hablamos de patrones chartistas, aquí estamos hablando de un momento de consolidación y de que el precio no puede romper este soporte, que sería exactamente este punto o esta zona de precios. Voy a colocar un color más transparente. Sería este nivel de precios no puede superar, por tanto se encuentra el precio dentro de un rango, que sería una zona de acumulación, que es cuando el precio después de una gran caída tiene una parada provocada normalmente por un volumen de parada, posteriormente entra en una zona lateral y posteriormente hace un spring. En el caso contrario, en el caso de que estemos hablando de un mercado que iba alcista y ahora está cayendo, hablamos de una distribución y un falso rompimiento. En ese caso se le denomina uptrust. En este caso, como el precio venía de una caída de un mercado bajista, en este momento entró en consolidación, posteriormente hace un falso rompimiento. Falso rompimiento sería esto: es un engaño profesional, también es provocado por los profesionales y la intención es que nosotros entremos en corto para que ellos puedan comprar todas esas ventas que nosotros estamos realizando y poder llevar el precio más arriba y quitar más beneficios, ya que ahora tienen más contratos en su poder. Entonces, esto sería un engaño profesional. Normalmente, después de ese engaño profesional, el precio vuelve hasta la zona, hasta la resistencia,
Esta resistencia es formada por estos picos que vienen posterior al volumen de parada, que normalmente se le denomina AR, Automatic Rally. Entonces es así como se forma este rango. El precio rebota en medio de esos rangos y no puede romper hasta que posteriormente hace un falso rompimiento. Normalmente en una figura chartista normal diríamos que se dio un rompimiento de soporte y en el rebote entraríamos a la baja, pero justamente eso es lo que quieren los profesionales para poder nosotros entrar en venta y por tanto ellos actuar como contraparte y ellos compran todas esas ventas y por tanto ya suben el precio y quitan todo el beneficio que ellos quieren. Después de un movimiento como este, después de un falso rompimiento o spring, lo que hacen es un test. Vamos a escribir aquí test. Realizan un test y posterior a ese test ya cambian la dirección del precio. Y normalmente hasta dónde se va, pues ya queda a criterio de cada uno. Uno puede quitar los beneficios. Les muestro ahora en un ejemplo más teórico, más gráfico. Esto, como pueden ver, se cumple a la perfección según la teoría Wyckoff, pero ahora les muestro de manera más sencilla en un gráfico muy de libro, simplemente para que puedan comprender mejor. El precio viene cayendo, como vimos en el gráfico, y el volumen se mantiene constante hasta que en un momento dado el volumen incrementa. Ese volumen puede ser un volumen de parada o un volumen de continuidad. Un volumen de parada sería el que vimos anteriormente, el que hace que el precio retroceda. En cambio, un volumen de continuidad haría esto: el precio viene cayendo, se da el volumen y cae mucho más fuerte. Sería un volumen de continuidad que no nos interesa en este caso. Dependiendo de tu sistema te puede sí beneficiar o no, pero en este caso estamos estudiando el volumen de parada. Entonces aquí vamos a llamar a este movimiento volumen de parada y aquí agregamos una línea de soporte. Posteriormente el precio empieza a subir y luego vuelve a bajar. Aquí en este pico, en esta zona, vamos a marcar un nivel de resistencia. Normalmente no marcamos un precio fijo específico, sino más bien marcamos como una zona, un área. Un área sería algo así. Sería como utilizar un rectángulo y por tanto marcar de manera un poco más ancha. En este caso no se ve nada por el color negro. Sería como marcar así, es decir, agarramos un rango de precios mucho más grande de lo que agarraríamos con una línea simple. Entonces esto sería un AR que simbolizaría el Automatic Rally. Posterior al volumen de parada y al AR, lo que podemos observar sería el falso rompimiento. Posteriormente al falso rompimiento, en este caso spring, veremos un reingreso. Es muy importante que se dé el reingreso. Si no se da el reingreso a esta zona que acabamos de marcar, que son delimitados con el VP y el AR, no es un proceso de acumulación. Es decir, si el precio lo que hace es rebotar en nuestro soporte y caer, obviamente el precio seguirá cayendo, es decir, no hay un proceso de acumulación. El caso correcto sería cuando vemos un reingreso. Cuando hay un reingreso, vuelve a testear el precio y aquí muy importante, el precio debe de hacer este testeo sin volumen. ¿Por qué? Ahora les explico. Aquí el precio, el volumen viene y aquí hay un aumento. ¿Por qué hay un aumento?
porque aquí detiene nuevamente el precio. Es decir, venían los vendedores echando el precio, haciendo que cayera el precio, y luego los profesionales inyectaron nuevamente mucho capital comprador, es decir, absorbieron la oferta que había disponible aquí en esta zona. Entonces eso es lo que provoca que el precio reingrese a esta zona que dibujamos anteriormente, la zona que a los profesionales les importa. Pero este volumen no debe de ser, normalmente no debe de ser superior al volumen de parada, porque para detener toda esta caída sí que necesitaron mayor capital, como podremos ver en el volumen, y aquí en cambio ya no necesitan tanto capital para detener esta pequeña caída. Entonces lo que hacen es sí que inyectan mucho capital, pero ya no tanto como el volumen de parada. Es lo más normal. Obviamente hay veces que no se cumple esto y que el volumen del falso rompimiento es mayor al volumen de parada. Yo personalmente, cuando varían este tipo de situaciones, simplemente no tomo el trade. Nadie me apura, nadie me obliga a hacer un trade al día. Hay días en los que no opero porque simplemente no se cumplen los patrones y ya, así de simple. No hay apuro, es mejor asegurar un buen trade que por ansioso entrar en un trade que no es el que conocemos. Hay en ese caso 50% probabilidad de ganar y 50% de perder, y no vale la pena arriesgar simplemente por no saber esperar un día. Entonces, cuando entra mucho volumen, significa que hay actividad profesional, es decir, el profesional quiere mover el precio ya sea hacia arriba o hacia abajo, y ya sea para que el precio continúe en la dirección en la que está o para parar el precio. Entonces, aquí ya establecimos nuestra zona, por tanto, para romper esta zona, el precio, es decir, en este caso, para que los oferentes rompan el precio y para que siga cayendo, tienen que entrar con mucho capital. Tienen que superar a todos los compradores que están en esta zona. Entonces, si nosotros vemos que al llegar a este punto, a esa zona, incrementa el volumen, no entramos, porque significa que los oferentes, los vendedores quieren romper esa zona. En todo caso, tenemos ahí, digamos, un 50% de probabilidad de que el precio efectivamente rompa y un 50% de que el precio suba. ¿Por qué 50-50? Porque si la oferta llega a superar a la demanda, es decir, los vendedores llegan a superar a los compradores, el precio va a romper y probablemente siga cayendo. Entonces no se dio el proceso de acumulación de manera exitosa. En cambio, también puede pasar que, habiendo un volumen extremadamente alto, el precio suba. ¿Por qué? Porque aunque entraron muchísimos vendedores, los profesionales, que en este caso quieren que el precio suba, inyectaron tanto capital que absorbieron toda esa oferta disponible en el mercado. Por tanto, no permiten que se rompa esta zona, porque ellos tienen inversiones a la alza, es decir, en compra, en largo. Por tanto, no van a querer perder dinero, por tanto no dejan que el precio rompa aquí. Pero en el caso de que no pueden superar el capital de los vendedores, en este caso de los oferentes, pues el precio va a romper. Por tanto, hay un 50% de probabilidades, digamos, de que el precio rompa, y también 50% de que el precio no rompa. Entonces, ¿entramos en ese trade? No. Lo que vamos a hacer es esperar lo siguiente. Aquí vamos a borrar esto. Lo que hacemos es, cuando ya tenemos entonces dibujada la zona,
lo que esperamos es que el precio, cuando llega a esa zona, haya una disminución del volumen. Sí que puede haber volumen así creciendo un chiquitito en relación con los demás, pero ya no a niveles tan altos como el de parada, ni tampoco como el del sprint o del falso rompimiento, ni mucho menos, sino que simplemente que sea relativamente normal. ¿Qué significa? Significa que ya no hay ningún vendedor interesado, no digamos ningún, sino que ya no hay fuerza suficiente por parte vendedora para intentar romper esta zona. Y como esta zona es una zona muy fuerte, para romper zonas fuertes, esto es un principio básico del que nos menciona en el libro Maestros del Mercado, Tom Williams. Dice que cualquier zona fuerte creada con volumen, así como podemos observar aquí con volumen de parada, se necesita volumen fuerte para romper. Si en una zona fuerte, así como esta zona de soporte, el precio llega y no hay mucho volumen, significa que no tendrá el capital o la fuerza suficiente para romper esta zona. Entonces, cuando ya vimos volumen de parada, AR, por tanto se forma un rango, falso rompimiento con volumen, posteriormente hay un reingreso y posteriormente hay un test, se le llama un test exitoso cuando hay un test sin volumen. En ese caso es una buenísima oportunidad para entrar. No digo entramos porque no es una regla fija, no hay ninguna verdad absoluta aquí en la bolsa de valores, solamente jugamos con probabilidades. Por tanto, cada vez que ven esta imagen, háganle testeos, backtesting, prueben en demo, y cuando tengan 2-3 meses de pruebas con el mismo sistema sin variar nada, ahí quiten las conclusiones. Les aseguro que funciona, pero aunque ustedes ya conozcan, estudien estos 3 libros y otros libros de psicotrading, es difícil a veces detectar la estructura del mercado. En el posterior video voy a hablar sobre la estructura del mercado. No podemos manejar la metodología Wyckoff si no manejamos la estructura del mercado. Cuando hablamos de estructura del mercado, hablamos de fractalidad dentro del mercado, que es sumamente importante, ya que dentro de un movimiento tendencial hay muchas tendencias, rangos, consolidaciones, de vuelta a corrida, de vuelta a retroceso, etc. Pero a largo plazo se ve como una tendencia limpia. Hablamos de fractalidad. En el caso, continuamos con la imagen del método Wyckoff. En el caso de que aquí hay mucho volumen y entonces no entramos, en ese momento el precio sube, puede subir o puede bajar. En el momento que baja, ya esto queda totalmente nula esta imagen. Entonces aquí no entramos en ningún trade. No vamos a decir, perdí tiempo analizando ni nada. No entramos y punto, esperamos otra oportunidad. En el caso de que suba, podemos volver a esperar a que haga un segundo test y ahora sí ya sin volumen. Ahí entramos. Podemos entrar dentro de esta zona, poner nuestro stop debajo de esa zona tan fuerte que le cuesta romper y ponemos nuestro target aquí, donde sería la resistencia, que sería el recorrido mínimo que tendría que hacer una vez que todo este proceso es exitoso. En el caso de que rompa, sí ya podemos hablar aquí de una segunda oportunidad de entrada y que el precio siga subiendo. Esta sería la parte 1 de la metodología Wyckoff, para que el video no sea muy largo. Y entonces en una segunda parte del video voy a explicar más acerca de dónde colocar los stops, dónde calcular el target, qué dice Wyckoff acerca de estos niveles de stop y de target, qué dicen otras metodologías acerca de dónde ubicar la toma de beneficios, el target, y también la continuidad de esta primera fase
de la metodología Wyckoff. Entonces esto es un resumen, digamos una reseña de la metodología Wyckoff, para que puedan tener más o menos noción y puedan saber de que el volumen lo llama Tom Williams como el indicador de la verdad. Es muy útil, les va a servir aunque no utilicen la metodología Wyckoff, les va a poder ayudar en saber en dónde se establecen soportes y resistencias muy válidas, sea en el plazo que sea 5 minutos, 10 minutos o en gráficos de transacciones, de ticks y demás. Luego haré una segunda parte. Espero les guste, denle like, compartan con quienes saben que les va a ayudar. Y gracias por las suscripciones, que aunque no estaba subiendo vídeos, veo que a muchos les interesa mi manera de explicar y por tanto se siguen suscribiendo. Muchas gracias. Bye.